ir más allá de los límites. Es algo necesario para abordar las maravillosas oportunidades, pero también los complejos problemas sociales y ambientales que confrontamos hoy. Y les voy a compartir una historia donde voy más allá de los límites en una isla remota, en la isla Hornos. El Cabo de Hornos queda más al sur que cualquier otra masa de tierra en el hemisferio sur con bosques. Tiene el árbol más austral del mundo y el bosque más austral del mundo. Y si lo miramos con el sur hacia arriba, vemos que emerge como una cumbre, como una cima, como una montaña. Y las cumbres de las montañas hoy son las más vulnerables al cambio climático porque tienen superficies muy pequeñas y ahí están las temperaturas más bajas. Y con el calentamiento global los organismos van subiendo y se pueden ir al cielo, es decir, extinguirse. Y aquí se van corriendo hacia latitudes más altas y se podrían caer al mar o saltar el paso de Drake y afectar drásticamente la Antártica. Bueno, en ese contexto nos embarcamos entonces en una expedición, esto fue en marzo del año 2000, en una lanchita pesquera en el Cabo de Hornos, y nos agarró una tormenta que no podíamos salir, llevábamos una semana, me reclamaban, dijeron, uy, no va a resultar hasta que esta foto está tomada el 8º día. Y navegamos, pero nos queda un día para hacer todo lo que habíamos planificado para una semana. Así que cuando llegamos a la isla Hornos nos pusimos a correr por los pantanos donde creíamos que había un tipo de musgo que solo crecería ahí donde están los vientos y ese clima oceánico. Pucha, yo agarré una carrera frenética, dije, esta es la mía, voy a saltar un pantano para cortar camino y caí a la mitad del pantano. Me moví tratando de salir y me hundía. ¡Ayuda! Grité, ¡help! No me pescaron, pensaron que era broma o no me escucharon. Bueno, pasaron 3 horas y me seguía hundiendo cada vez que traía a salir, hasta que empecé a ver unos pequeños crustáceos invertebrados nadando al mío y dije, bueno, qué muerte más linda, me voy a reconectar. Me voy a reconectar con la tierra. Y pensé en los mamuts en Siberia. Y me preocupaba mi señora Francisca, que estaba en la lancha y sabía que se iba a desesperar y no tenía sentido que me buscara. Pero bueno, cuando me estaba despidiendo de la vida, empiezo a ver el borde del pantano, unos maravillosos musgos con gotitas de agua, con colores reproduciéndose esos esporofitos, líquenes brotando. Y pensé, chuta, yo he pasado como 20 años trabajando en los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y siempre pensamos en los animales grandes, las ballenas, los pumas, los árboles grandes, y estos no los hemos visto y tienen tan preciosa diversidad de historias de vida, resiliencia, y me empiezo a emocionar con las comunidades de seres vivos. Un mosquito, hasta los mosquitos me gustaban, visitando los musgos, y un caracolito paseándose lento. Dije, pucha, qué belleza de comunidad. Y en ese momento también vi que era la comunidad humana porque llegaron a rescatarme. Y no pude aguantar de investigar ese micromundo, esos pequeños mundos, y la necesidad de cambiar los lentes en la conservación. De no solo valorar la diversidad por lo grande, sino también por lo pequeño. Y me di cuenta que la pequeña biodiversidad no solo estaba excluida de las ciencias de la conservación, sino de la historia de la filosofía. Hasta que encontré un filósofo irreverente, David Hume, el padre de la ciencia moderna, y que al final de su vida escribe un ensayo donde dice: la ostra está regida por las mismas leyes de la naturaleza que los seres humanos. Y puede ser que el mundo dinámico se autogenere a través de una evolución biológica. Pero me faltan los datos. Y esto lo lee el pequeño Charles Darwin en la biblioteca de su abuelo Erasmo. Y dice: tate, me voy a buscar los datos.
Se sube a la Beagle y visita el Cabo de Hornos, donde también se asombra de los exuberantes bosques en miniatura de líquenes, musgos, las algas y de las culturas. Es cierto que Darwin en un principio no apreció el valor de la cultura de los pueblos fueguinos, pero también es cierto y poco conocido que al final de su vida, con la rigurosidad del pensamiento crítico de la ciencia, reconoció el valor y lo puso el pensamiento y la inteligencia de los pueblos fueguinos en sus términos británicos en el mismo panteón que Isaac Newton. Y ocupa el lugar central de su libro La evolución humana. Te dije yo, entonces no solo hay que cambiar los lentes para ver la pequeña biodiversidad, sino también para ver la multitud de saberes científicos, artísticos y de distintas culturas, como se observa aquí, con un líquen, barba de viejo, apreciado desde la cultura de los pueblos fueguinos, mapuches, científicas como mi maestro, Darwin, uno más antiguo, y del medioevo y colegas actuales. Y así, con este cambio de lente, Changing Lenses, publicamos en una de las revistas más importantes en ecología en el mundo este cambio de lentes para apreciar la biodiversidad y el descubrimiento que Cabo de Hornos es campeón mundial en la diversidad de musgos respecto a las plantas. Le ganábamos a Brasil por goleada, mejor que la selección. Con esa noticia no podíamos dejar de ir a las Naciones Unidas, a la UNESCO, y plantear el proteger este Cabo de Hornos como un tesoro de la humanidad, es decir, crear la reserva de la biosfera Cabo de Hornos. Y así fue que en 5 años logramos crear esta reserva, que es la primera en el mundo que se crea por los pequeñitos y no por los grandes. Y además es la primera en Chile que protege mar y tierra. Y para proteger el Cabo de Hornos, ahí está la cuenca más austral con bosques, es necesario no solo ver la diversidad biológica y la cultura, sino también la economía y la institucionalidad. Y así dijimos, tal vez en el turismo de intereses especiales encontramos algo, y ahí hicimos una innovación con un cambio de lentes para crear el ecoturismo con lupa. Y así fue. Y este ecoturismo con lupa lo llevamos desde los pequeñitos hasta los guías de turismo, visitantes, y así, en un momento de pausa, con un slow tourism, made in Chile, producto de exportación no tradicional, podemos volver a reconectarnos para captar que somos parientes evolutivos de los grandes y de los chicos. Y así el ecoturismo con lupa adquiere una dimensión ética tremendamente relevante para cohabitar y compartir el planeta. Y surgió entonces esta lente de la ética biocultural que ve aspectos biológicos con los cohabitantes, aspectos culturales, pero faltaba algo, que era crear la escuela, una institución. Y así durante 25 años nos embarcamos en crear el Centro Subantártico de Conservación Biocultural en la capital de la provincia antártica chilena, en Puerto Williams. Y hoy, la ciudad más austral del mundo cuenta con un centro de investigación donde hay ciencia, filosofía, arte, educación y ética para la conservación biocultural. Ha sido un periplo largo y hemos cruzado límites geográficos más allá del continente, límites disciplinarios más allá de las ciencias para la multitud de saberes y oficios, límites éticos más allá del antropocentrismo para apreciar la vida en su diversidad. Y así aprendemos que la innovación, claro que es importante, mediante cambios de lentes que nos permitan asombrarnos y descubrir el mundo. Pero lo más importante viene ahora, que Chile cuenta hoy
con observatorios astronómicos en el extremo norte, en el desierto de Atacama, para explorar el espacio exterior y asombrarnos con las supernovas, las constelaciones, y eso nos lleva a descubrir que somos polvos de estrella, seres del cosmos. Y hoy, en el extremo sur, cuenta con un centro que es como una lupa biocultural para explorar el microcosmos y redescubrir que los humanos somos humus, tierra de hoja, brotamos de la tierra más fértil. Y ahí lo más importante de hoy, más allá de los límites, es ver también que existe el límite, que debemos respetar. Límites ecológicos planetarios que no debemos transgredir. Límites éticos que no debiéramos cruzar para permitir cohabitar en la biosfera, en el espacio interior, con los sueños, con seres tan maravillosos como los musgos y como cada uno de quienes estamos compartiendo este momento, con el asombro y la emoción de las pulsaciones vitales que nos trae la conciencia. Y ese es el regalo para aprender, comprender, sentir y asumir que podemos ser cohabitantes. Muchas gracias.